Bueno, buenos días a todos. Nada, vengo en representación de la PIMEF, ¿vale? En PIMEF llevamos 30 años defendiendo a la pequeña empresa de Formentera, sea del sector que sea. Esto se traduce que llevamos más de 30 años defendiendo nuestro comercio, nuestros servicios, nuestra restauración, nuestra agricultura, nuestra pesca. Todos son sectores y empresas muy diversas, con inquietudes y retos igual de diversos e incluso a veces contrarios entre sí. Pero hay dos cosas que las empresas de Formentera, que todas las empresas de Formentera tienen en común. La primera es la conciencia certera de que todas y cada una de ellas dependen de un solo motor económico. Un motor de salitre y posidonia sin el cual no seríamos nada. Y es nuestro mar. La segunda cosa que tienen en común estas empresas es la predisposición. Predisposición por cuidar y mantener este motor. Y prueba de ello pues, son los numerosos premios y reconocimientos medioambientales que muchas empresas de Formentera han obtenido a lo largo de los años, al igual que la adhesión a proyectos y programas pues como Safe Posidonia, Plastic Free, programas de circularidad, de kilómetro cero, etcétera. Desde PIMEF, como representantes y voz de estas empresas, agradecemos que iniciativas como esta, la sexta edición del Foro Marino, se lleven a cabo, porque al final estos son los proyectos que nos proporcionan herramientas para seguir en el cuidado de este motor, para seguir cuidando nuestro mar. Así que muchísimas gracias. Cuando quieras, es tu turno. Espera que te pongamos la presentación. Muy bien. ¿Lo voy a ir pasando yo o con...? Vale. Bueno, tengo varios retos hoy. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación al foro, Antonio, y a los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí. Somos pocos, ¿no? Pero valientes los que tienen que estar, ¿no? Uno de los retos que tengo es intentar no aburriros en media hora, lo cual es un poco difícil porque hablo mucho para vuestra facilidad. Tenéis un coffee break después, por lo tanto podréis recuperaros un poco del trauma de, a lo mejor, mi temática, ¿no? Os cuento un poquito acerca de Trueworld, muy brevemente. Nosotros somos una startup tecnológica, un spin-off de la universidad que nace en el periodo de pandemia, especializada en monitorización de datos en tiempo real. Básicamente las dos particularidades es el reto de haber creado un gemelo digital a nivel planetario y de combinar muchísimas fuentes de información y entre ellas dar un mapa de trazabilidad y un modelo predictivo. La trazabilidad la conseguimos a través de implementación de tecnología de cadena de bloques, blockchain, fuera del tema de las criptos y este tipo de etiquetas, y la parte del tiempo real es la combinación de multifuentes. Entonces hoy, sin entrar mucho en lo que es nuestra compañía, que es la que estamos haciendo muchas cositas, me voy a centrar un poco en explicar un poco este proyecto, que se centra principalmente en un modelo de identificación, inventario y modelo predictivo de los principales escombros o, digamos, que basura marina, ¿no?, que podemos encontrar en las costas baleares. Su alcance, pues las islas mayores. Más en detalle, aguas interiores. Y eso es principalmente porque en esas aguas interiores es donde suceden los principales procesos de depósito, ubicación y donde se pueden implementar programas de retirada. Y porque además la tecnología, cuando estamos hablando a partir de medias o altas profundidades, pues pierde muchísima precisión, ¿no? En este sentido, voy a empezar un poco por algo que no tiene tanto que ver con los residuos, pero sí para poder entender un poquito el problema global, ¿no? Y básicamente, a nivel planetario, Trueworld, como digo, se ha especializado en que ha creado una especie de plataforma muy parecida a Google Earth, pero sin pertenecer a Google, sin tomar datos e información y sin vendernos nada, ¿no? Y esto es, digamos, un poco algo que se ha reconocido, que ganó un premio de Naciones Unidas y donde la empresa puede a día de hoy medir en tiempo real eventos como la Copa América, el trabajo que acabamos de terminar, o evaluar el impacto ambiental que estamos teniendo en las islas más allá del impacto meramente de turismo. Sí, perdona.
Vale. Entonces, para hacernos una pequeña idea, el problema de los residuos en las costas principalmente tiene dos factores, ¿no? Y dos factores que no son tanto relacionados con el uso que hacemos a veces de los materiales o cómo gestionamos los desechos, sino que uno se llama principalmente problema demográfico. Tenemos un aumento muy importante y muy acelerado de población, especialmente en las islas, y obviamente esa demanda de recursos y ese volumen de personas, pues obviamente estresan y sobrepasan la capacidad de carga ambiental numerosas veces, especialmente en las épocas estivales, ¿no? Pero no siempre relacionado con el verano o con el turismo, sino muchas veces con factores de estrés de población, porque si pensamos únicamente en el Mediterráneo, aproximadamente entre 250 y 300 millones de personas tienen esta relación directa con el impacto ambiental que tienen sus residuos en las costas del Mediterráneo, ¿no? Ya con estas cifras, ya a nivel escala global, se calcula que alrededor de 10 millones de toneladas de residuos anualmente se depositan en los océanos. Esto obviamente pues, viene de toda una tendencia histórica a utilizar el océano como aquella alfombra en la que nada se ve, y sin embargo el problema que mayor latente es el calentamiento global, y aunque no parezca que haya una relación directa, el calentamiento global lleva a cabo otros fenómenos que afectan directamente a cómo se gestionan los residuos, especialmente porque la gran mayoría de ellos provienen de nuestras zonas terrestres, y la capacidad que tienen las ciudades y las infraestructuras costeras de poder mitigar o gestionar tanto el número masivo de usuarios como el aumento de catástrofes naturales, lluvias con mucha mayor dureza y frecuencia. Y entonces entramos a hablar de modelo predictivo. Dentro del modelo predictivo, lamentablemente no os puedo enseñar muchos datos del proyecto en cuestión, porque obviamente al estar en pleno proceso tenemos que entregar primero al gobierno, que ha sido quien nos ha encargado este trabajo, antes de desvelar, principalmente por no dar algún dato o alguna imagen que pueda crear alguna sensibilidad o se malinterprete. Y nosotros, desde nuestra perspectiva y TrueWall, ¿no? Nuestro baseline es Only True Data, entonces intentamos ser bastante rigurosos y ser una fuente, ¿no? A partir de ahí, ¿por qué ponía este ejemplo? Pues ponía este ejemplo para que enseñaros un poco la plataforma al final cómo funciona, ¿no? En este caso que estamos viendo así de manera muy rápida. En este caso pues estamos combinando fuentes como puede ser la NOAA, como puede ser el servicio de modelo predictivo de las Islas Baleares, como es el SOCIP, y en este caso pues estamos conectados a Copernicus, a satélites NASA, a distintas fuentes de información de ESRI, a EMET, porque sin la combinación de todos los datos pues es muy difícil crear este modelo. Es un pequeño ejemplo del efecto de la subida del nivel del mar, que no se hace desde un punto de vista de cota a nivel freático, sino que, por entrar un poco en detalle, combina capas desde los acuíferos, el karst, y puedes ver que el aumento del nivel del mar, principalmente relacionado con residuos, va a cambiar las zonas donde se depositan, y esto es al final por su arrastre y porque al final las desembocaduras no dejan de ser vehículos donde se depositan, pues se alteran. Y en este caso también, cuando tienes una subida del nivel del mar, tenemos una subida de la salinidad, una contaminación de acuíferos, un efecto directo en la agricultura. Y simplemente lo ponía un poco para que veáis esta plataforma que se publicará en un periodo no máximo a 2 meses aproximadamente, que es lo que queda del periodo del contrato, y donde se combinarán los efectos de los futuros escenarios climáticos con las distintas fuentes de información locales y con unos sistemas en los que los datos se dividen principalmente en digamos, 3, ¿no? El principal es la teledetección en nuestro caso, y por teledetección, aunque seguro que ya lo sabéis, estamos hablando de información principalmente satelital. Después, en una segunda parte, que serían dispositivos, sensores, sondas, sonars y todos aquellos que son instrumentos específicos para medición. Y la tercera, y quizá uno de los mayores retos, es la observación directa. Esto que desde luego los científicos conocemos y entendemos como transectos, ir allí al campo, en el que para un proyecto como este, que pretende además tener este modelo predictivo, se va a necesitar de una colaboración muy activa, en la que hemos hecho participar al foro, a distintas fundaciones, Marilles, Fundación Palma Aquarium, etcétera, para intentar cohesionar estas fuentes de información de observación directa, involucrando a las cofradías de pescadores, pescadores deportivos, empresas de buceo, porque al final solo ellos pueden llevar a abarcar muchísimo más territorio, que el satélite al final, pues bueno, necesita de un orden de unos 10 metros aproximadamente para poder tener un píxel o poder tener un dato que se pueda realmente interpretar. Todo lo demás es un tema de algoritmo matemático que es un poco más complejo. Voy a simplemente poneros alguna imagen más para que veáis, cuando hablo del modelo predictivo, cómo funciona. No se ve muy bien, pero esto es la isla de Mallorca en distintos escenarios. Sí.
Pues yo no tengo ni idea. Yo te puedo hablar del nivel del mar y de residuos, pero esto es un pequeño que quiere, un poco por también la sensibilización, ¿no? Creo que cada vez que yo tengo la humilde oportunidad de hablar con gente o de llegar a alguna audiencia, siempre intento dejar claro que el tema demográfico, territorio y el calentamiento son macroindicadores de un nivel mucho más alto que los problemas más bajo el terreno, pero que son importantes porque son el framework o el marco en el que debemos trabajar. Pongo pequeños dos ejemplos, ¿no? Se habla mucho de conservación de praderas, de posidonia, se habla mucho de acciones puntuales. El principal riesgo no son los fondeos, no se resuelve con unas boyas ni con reforestación o aforestación. El calentamiento global es el principal problema que podría tener esta planta, más allá de cómo se gestione después el tema de fondeos, ¿no? Porque las temperaturas, y como veréis aquí en algunas imágenes, no dejan de batir récords año a año, y la sensibilidad que pueda tener la posidonia, por más protegida que está más relacionada con este grado y medio de calentamiento, ¿no? Creo que ha llegado el momento de que a nivel de sociedad y a todos los niveles entendamos que un grado y medio de calentamiento no puede ser un hito político ni una meta empresarial, es un límite físico, y dentro de estos conceptos pues podemos ver modelizaciones donde podéis ver en distintas etapas en los años y en el futuro. Quien conoce la isla de Mallorca, pues obviamente es obvio, la parte de Salobrar de Campos, Albufera, o la ciudad de Palma, que está y ya pasó en el pasado en un grado muy fácilmente contaminable y de inundación. Si llevamos esto a las Pitiusas, pues este sería un poco la modelización, y esto obviamente va a afectar a cómo desembocan, cuáles son los mecanismos y vehículos en los que se depositan estos residuos, ¿no? Y estos residuos, podemos avanzar. Como veis, estos son distintos escenarios, 2030, 2070 y 2100, y esto, como digo, no es ciencia ficción. Esto está en colaboración, entre otras, con la Universidad de Cádiz, para que estamos haciendo un gemelo digital para estudiar la operación del estrecho, que para el teleporte de Algeciras es clave, y en la que la Universidad de Cádiz además tiene un papel fundamental. Pero esta modelización permite no solamente el tema de residuos, sino analizar futuros escenarios climáticos para principalmente obtener tres datos, ¿no? Capacidad de carga ambiental. Más allá de poner un compás alrededor de una boya, la capacidad de carga se tiene que evaluar desde la evaluación del capital natural y de cómo los distintos procesos que hace la actividad humana impactan en el medio, ¿no? Y hasta dónde este medio natural es capaz de recuperarse después de haber sufrido esta presión humana. Después, identificar áreas de vulnerabilidad, pero vulnerabilidad no únicamente desde el punto de vista ambiental, sino también socioeconómico, ¿no? Y una vez identificadas las áreas vulnerables, ver cuáles de ellas tienen mayor o menor capacidad de adaptarse a estas vulnerabilidades, ¿no? Esto es un poco para explicaros el modelo predictivo y la plataforma, cómo va a funcionar en el caso específico de residuos. ¿Puedes avanzar? Esta no se ve muy bien, pero el mismo modelo que tenemos para subir el nivel del mar lo podemos replicar a nivel de calidad del aire, a nivel de emisiones de CO2, y podemos pasar. Y la particularidad que os comentaba es que cada punto georreferenciado tiene una trazabilidad donde la fuente, su recurrencia, el sensor, calibración, autor, científico, queda totalmente grabado con una huella, digamos, en cadena de bloques, que es una blockchain especializada y escalable para que se pueda dar trazabilidad y que los datos que se trabajen a nivel científico pues tengan rigurosidad, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de las fuentes. Perdona si me enrollo mucho, me podéis parar también, pero bueno, cuando hablamos de fuentes, como decía, tenemos tres niveles. Teledetección. Este es un pequeño ejemplo para explicaros un poco el nivel y el avance que ha tenido la teledetección en la última década. Solo hace 5 años, el tener una imagen satelital de calidad para poder trabajar, la podías obtener alrededor de una frecuencia de una semana y con un precio por imagen de unos 5.000 euros. Hoy día tienes satélites de baja altura, o en específico el Sentinel-2, que es la muestra que os pongo, que no solamente pueden identificar microplásticos y no solamente pueden identificar a mucha más precisión que los satélites anteriores, sino que además la recurrencia de la información y la accesibilidad de los datos es tan madura en estos momentos en los que incluso ahora se lanza otro Sentinel, el C, que además está más preparado incluso para dar aún mayor precisión, y donde podemos ver, este es un ejemplo de una cartografía de Poseidonia, y la cartografía de Poseidonia que tenemos, que se ha hecho principalmente con los métodos tradicionales, y la que obtenemos hoy día por satélite, tiene aproximadamente entre 1,5 metros y 3 metros de desviación.
esto es una precisión impensable hace un par de años, ¿no? Entonces, los esfuerzos, el impacto ambiental y el tiempo que nos lleva a hacer una cartografía de bahías someras o de batimetría de baja profundidad, que es una asignatura pendiente en todas las islas, por teledetección, se podrá acceder en los próximos años de manera muy fácil. Y por eso nosotros, dentro de nuestro modelo para la identificación e inventario de basura, vamos a utilizar principalmente teledetección. La figura de arriba es un mapa de dispersión de dónde se encuentran los principales microplásticos en el Mediterráneo, que tiene 2 años de antigüedad. Entonces, solo para que veáis la diferencia que tenemos de precisión en solamente 2 años, y es el mismo satélite. Lamentablemente, pues ahora parece ser que no hay muchos recursos, y ese Sentinel, que no le han encontrado mucha, digamos, salida profesional, parece ser que ahora lo quieren descender porque no tiene mucha rentabilidad económica. Esperemos que eso no suceda, pero bueno, la primera capa, como decía, es esta teledetección. Siguiente parte. Esta es una parte ya un poquito, como digo, estos son lo que se conoce como sondas o sonares, que lo que hacen es un barrido lateral y que van sobreponiendo información, espectros de megahercios, para poder hacer una representación de lo que tenemos en el fondo marino. Hasta una profundidad de 40 metros es extremadamente preciso, ¿no? Entonces, hemos podido combinar no solamente una calidad de imagen en 3D de muchísima precisión, sino que además podemos también, a nivel de georreferencia, ir cubriendo áreas concretas para saber exactamente que hemos cubrir un área completa y que no nos han quedado piezas que tengamos que después extrapolar matemáticamente. Entonces podemos ir haciendo esos trasectos de manera totalmente técnica, precisa, obtener imágenes en 3D, pero además, sobre todo, puedes tener distintos factores a nivel de funcionando como un estereoscopio, en el que tú al final puedes ver si es un componente orgánico, si se trata de un sedimento, si son lodos y de qué características, si son metales, qué tipo de metales. Y esto, pues obviamente, de cara a la intervención posterior, cosa que obviamente nuestra compañía no entra ni mucho menos ahí. Hay unos procesos, unas empresas y unas maneras de después tocar lo que está en el fondo del mar. En la gran mayoría de casos lo mejor que se puede hacer es no tocarlo, y por eso es importante este proyecto, ¿no? Porque si alguien encuentra una red o encuentra algo, y además hoy día que todo lo grabamos y queremos hacer una super campaña, he sacado esta red de no sé dónde, ¿no? Pues eso es principalmente lo que no hay que hacer, ¿no? Hay instituciones y equipos y gente profesional para después poder tomar las medidas que correspondan. A nosotros nos toca principalmente la identificación. Este es un pequeño ejemplo para que veáis a dónde han llegado estas tecnologías, que son de muy bajo coste. Tener una imagen y tener una sonda capaz de poder tener esta resolución y de combinarla, pues serían equipos, como digo, 10 veces más caro de lo que puedes tener hoy, que casi cualquier particular, incluso o pequeño grupo de investigación, puede obtener esta tecnología, con la particularidad de que todo esto va directamente a un cloud, a una computación en nube, donde todo el mundo puede acceder a los datos en tiempo real y donde se pueden crear estos gemelos y estas capas, y es información totalmente accesible. O sea, no es solamente la información, sino poderla interpretar de manera que la sociedad lo pueda entender, o lo que se conoce como ciencia ciudadana, y por otro lado que distintos grupos de investigación tengan datos curados y precisos para poderlos interpretar o hacer de ellos un uso distinto al nuestro. La tercera parte está de observación, que es donde nosotros en este caso utilizamos robots de alta profundidad. Entonces el satélite nos da una orientación de dónde podrían suceder estos fenómenos. Los dispositivos nos dan más precisión acerca de si estos fenómenos, lugares y estos principales problemas dónde se ubicarían, y después la observación directa nos permite actuar. Pequeños ejemplos, una nansa, un ancla perdida. En esta izquierda lo que hacemos es colocar toda una batería de sensores para ver cuál es el índice de velocidad de arrastre, porque la combinación de la corriente con la meteo en tiempo real, con distintos fenómenos, sumado a los distintos materiales que quedan en ese fondo, pues nos permite ver cuál es la deriva y saber en el futuro dónde se podrán ubicar, y también su procedencia, ¿no? Muy clave, porque las Baleares además están en una región y una localización donde sufre directamente muchísimos residuos que no le pertocan tampoco a las Baleares. O sea, curiosamente, estamos aquí bajo la influencia de la corriente Rodano, estamos también en los giros de Argel, entonces nos encontramos en una situación en que la gran mayoría de deposición, en este caso de microplásticos, no pertenece a la zona terrestre de las Baleares, sino que es la suma de todos ellos, que al final todo este plástico acaba de una manera u otra pasando de la columna de agua a quedar depositado en el fondo, ¿no?
Estos son pequeños ejemplos y en el último pues tendríamos una de ellas en las que residuos a nivel de metales, pues bueno, después tienen afloraciones de distintos sulfuros de azufres o tienen alguna transmisión de algún tipo de contaminante y por ello reiteramos que nosotros no tenemos la capacidad de saber si eso se tiene que tocar o no. Para eso estamos en colaboración con el oceanográfico, con distintas universidades y después le toca a otros compañeros pues decidir qué se hace con el residuo. No sé qué tenemos después, pero... sí, entonces, luego, antes, ¿cuál es, como decía, el sistema geográfico donde está toda la información y se combina? Era esta forma que os decía del globo, donde podemos georreferenciar cada dato, y después tenemos una plataforma de multiacceso a los datos, que será parte de lo que se va a entregar y que estará accesible para toda la ciudadanía y distintos grupos de investigación, pero es una manera de poder combinar el gemelo digital, la información de teledetección y conectar multifuente y de alguna manera correlacionar matemáticamente lo que está ocurriendo en un lugar, que se conoce como la ciencia del dónde. Y bueno, esto es en general un poquito de lo que va el proyecto de residuos en las costas marinas. Es algo que dentro de nuestra empresa, un proyecto muy específico y muy científico. Y en principio esto es la parte más importante que quería explicar del proyecto y bueno, ahora me quedo aquí a vuestras preguntas o cuestiones. Dale la última ya seguida. Bueno. Pues sí, por favor. Sí. Bueno, en general, como veis, al final estamos en una época, yo que empecé con todo este tema de la medición y de los microplásticos hace unos 18 años, todos los que llevamos más de una década en este mundo hemos sido evangelizadores antes que técnicos o científicos y bueno, abogar un poquito por valorar todos los proyectos, aquellos que son más científicos, aquellos que sean menos, pero que al menos tengan un propósito claro y una dirección coherente, ¿no? Dentro de eso, cualquier cosa que eleve el nivel de audiencia o que llame más la atención o que nos permita llegar a distintos núcleos o nichos de población siempre va a ser positivo, siempre y cuando también se puedan aportar datos, ¿no? Al final creo que todo lo que no pueda tener una mínima metodología o que venga acompañado por datos e indicadores, pues difícilmente va a poder sumarse, digamos, a la necesidad que tenemos muy necesaria de colaborar, tener los datos y hacer algo con ellos, porque datos e información ahora mismo creo que lo que tenemos es un emborrachamiento, ¿no? Hay demasiada información, demasiado proyecto y muy difícilmente a veces sabemos cómo distinguir qué proyectos o qué iniciativas son las que realmente debemos seguir, ¿no? Y creo que más allá de poner una palabra blue antes o después de una frase y de algo, creo que está la voluntad de todos, primero, de hacer el trabajo de manera rigurosa y segundo, de que se pueda entender para la mayoría de personas, ¿no? Es un reto desde el punto de vista científico tener plataformas usables y con las que se pueda interactuar, así que espero que cuando se publique el proyecto, que está planteado para final de año, pues lo podáis ver, criticar, aportar y yo estaré encantado, yo y cualquiera de mi equipo, de atender cualquier idea que tengáis para nutrir esas fuentes. Vale, gracias. Sí. ¿Cómo basamos en el proyecto, en los datos, cómo la sociedad civil, cómo las administraciones podemos utilizar esa labor que has? Bueno, desde un primer momento, cuando se empezó a tratar el proyecto con el gobierno, etcétera, la idea, y si no, nosotros por nuestra naturaleza como empresa, que intentamos tener 3 pilares, ¿no? Y uno de ellos obviamente era que la información tenía que ser pública. O sea, en todo momento la plataforma ha tenido siempre el eje de que fuera trazable, es decir, que se viera en todo momento de dónde proviene la información, como digo, no totalmente rastreable, y la parte de poder ser una herramienta. Es decir, si nosotros lo que hacíamos se convertía en un informe que iba a una estantería, no queríamos hacerlo. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros hacemos de manera muy humilde es que aunque hay un informe, porque obviamente se tiene que seguir una metodología, se tienen que hacer unas publicaciones para que obviamente tenga el rigor y característica como publicación científica, pero ya está muy pensado para que administración, empresa privada y distintos grupos de interés puedan acceder a la información, combinarla, incluso crear su propia modelización, añadiendo alguna fuente, ¿no? Y como decía Antonio,
Este proyecto en específico pretende además que su última parte sea la de una creación de estructura de fuentes de información divulgativas. Como decía, ¿no? Se tratará, y en eso se pidió un poco de ayuda también al foro y a otros grupos de... Nosotros podemos hacer un sistema de modelo predictivo basado en corrientes donde tendrás unas áreas, pero quienes están diariamente sobre el terreno y donde no podemos llegar desde un punto de vista operativo, son todas aquellas personas que salen con el pádel, que salen con el kayak, que van a hacer pesca en el formato que sea, los pescadores y cofradías. Entonces, al final, la palabra colaboración se ha convertido en algo más que un símbolo, ¿no?, de vamos a hacer. Es que sin esa colaboración, sin dejar egos fuera, difícilmente vamos a poder resolver nada, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, y poco a poco eso se va viendo en todas las personas, que hay que ser crítico y ser constructivo, pero sobre todo hay que estar abierto, hay que dejar, como digo, egos a un lado y escuchar y trabajar y colaborar más que nunca, ¿no? Eso sí, con criterio y datos, porque de otra manera es fácil que incluso iniciativas como esta u otras pues se apadrinen por los objetivos que no sean puramente el del propósito, el de defender el principal patrimonio natural y su capital en las Baleares y mantener, como digo, la calidad del bienestar de sobre todo los ciudadanos y las personas que nos visitan, ¿no? Y eso es una cuestión colaborativa. De otra manera no sería democrática y siempre va a haber alguien que va a estar desfavorecido o que va a quedar, no digamos, excluido. Así que sí, principalmente la idea es que todos estos datos y la plataforma, parte de la entrega al gobierno es que sea totalmente público, accesible y donde además se puedan obtener distintas referencias. Las fuentes que vengan de ciencia ciudadana o de divulgación se tendrán que filtrar, obviamente, ya, pero dentro de una metodología. Y sí, espero que además de que no solo sea público, sino que a veces la gente lo visite y lo comente. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Sí. Pues me alegro que me hagas esta pregunta o me hagas este comentario. Sí. Por dos cosas. Primero, porque casualmente ya habíamos visto algo acerca de vuestro trabajo y ya nos había llamado la atención. Porque además nosotros sí creemos mucho en que muchos proyectos que sí que puedan llegar a núcleos que no son tan habituales, que son audiencias distintas, es clave para escalar, pues llegar a mucha más gente. Y además tenemos un antecedente. Estuvimos trabajando con un equipo de la Sorbona, de la Universidad en Francia, que estuvimos trabajando en algo muy similar con las plantas. De hecho, hay incluso algunos dispositivos que probamos de integrar en nuestra plataforma porque se veía una afección directa de la frecuencia en megahercios, colocando como si fueran los electrodos básicamente de un electrocardiograma a distintas partes del tallo y de la hoja. Y viendo cómo, esto os va a encantar porque es muy parecido un poco, viendo cómo, dependiendo de si acercabas un mechero, planta tierra. Ha sido con planta tierra, pero tiene mucho que ver porque además estuvimos durante muchísimos meses probando con distintos, desde vegetales a distintos árboles, y dependiendo de la humedad relativa, dependiendo del agua que tuviera en raíz y de la calidad de la salvia, la frecuencia en megahercios cambiaba. Y eso que permitió que pudieras secuenciar con una Ableton una entrada en frecuencia en megahercios y veías cómo dentro de los fenómenos normales la música que daba resultante era, digamos, armónica, y cuando estresabas a la planta con fenómenos como el fuego, perdía armonía. Y esto a mí me parece increíble. O sea, entonces, estuvimos de encerrona incluso en Sicilia con temas con olivares, mirando distintas plantas, y es increíble. Y al final yo creo que uno de los principales problemas que tiene la humanidad hoy es la reconexión con la naturaleza. Y por eso, no solamente que ya científicamente veamos el cómo las plantas, que son al final un organismo muchísimo más avanzado y evolucionado que los seres humanos, podrían hablar. Cuando ya a mí me hablan a nivel poético, la planta te habla, bueno, yo soy un poquito más conservador en según qué mensajes, pero sí que hay una relación directa entre si la planta está bien, cómo es posible que su frecuencia en megahercios se traduzca en algo que tenga que no sea disonante, y si no,
no fuera así. Obviamente después, cambiando los instrumentos que se ponían o no dentro del secuenciador, pues ya obtenías cosas distintas. Pero incluso hay dispositivos, algunos que hemos comprado para probar incluso, donde ya puedes conectarlo a una planta y ver cómo esta se comporta y da sonidos distintos dependiendo de si se enfrenta a algo que la pueda matar o que la esté dañando. O sea que sí, yo creo que la naturaleza también quiere hablarnos, pero no hemos tenido últimamente suficientes oídos o ojos para llegar a ello. Y así que enhorabuena además por lo que hacéis, porque es muy, muy, muy entretenido. Sí, claro. Sí, me voy a quedar aquí un rato hoy. Sí. Vale, ¿algo más? Vale. Vale, gracias. Vale. Bueno, Mariano. ¿Ah, sí? Qué cabrón. La parte derecha por la parte inferior. ¿Está abierta? Ah, se me ha roto. ¡Hostia! Joder, puto Mariano, tío. Sí, no sé, poniéndome las mastazas que tenemos por acá y no tengo. Bueno, yo cuando quiero escuchar, que yo buscaré los cascos para escuchar. Ellas son las de la podcast. Bueno, lo tengo conectado al móvil. Ah, eso te iba a decir, lo conectamos al móvil. Vale. ¿Ya estamos todos, Chris? Hola, gracias por haber vuelto. Eso parece que os interesa lo que os estamos contando. Y ahora lo que os comentaba, vamos a ver dos vídeos. Primero vamos a ver a Elisenda y después vamos a ver a Flor. Elisenda Belda lleva la parte más educativa del podcast. Ella es profesional de la educación y fue la que tuvo la primera iniciativa de crear estos podcasts. Hace poco ha recibido un premio nacional por otro tipo de programa divulgativo. Y después escucharemos a Flor, que Flor es bióloga, es ambientalista y que lleva toda la parte de coordinación entre lo que es educación y lo que quieren contar para hacer el trabajo en los colegios de educar a nuestras generaciones futuras en la conservación marina. Me han pedido que por favor os pida disculpas porque no han podido estar aquí y bueno, pues lo hemos solucionado con estos dos vídeos que han mandado esta mañana y que han hecho de manera rápida. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación al Foro Marino y muy especialmente a Antonio por darnos la oportunidad de presentaros nuestro proyecto Sumergidos en este foro. Lamentamos no poder estar en presencial, no podíamos ni Flor y yo desplazarnos a Formentera hoy, pero bueno, las tecnologías nos permiten este formato virtual, pero al menos tenemos presencia, así que muchas gracias. Antes de contaros el proyecto Sumergidos, que es el que os vamos a presentar hoy, para todos aquellos que no nos conozcáis, quería presentaros Globus Mágicos. Somos una productora de podcast especialmente educativos, trabajamos desde Ibiza y lo que hacemos es, tenemos dos líneas de trabajo. Una es nuestra propia línea editorial, donde desarrollamos historias que tienen que ver con las tradiciones, con historias reales, con hechos históricos, en un formato divertido, en un formato ameno, a través de historias contadas por personajes para niños y niñas, sobre todo en las etapas de infantil y de primaria. Con los de secundaria trabajamos en otro tipo de formato que luego os contaré. Nuestros podcasts están en abierto en nuestra página web y se pueden usar tanto en centros educativos con las familias, en aquellos momentos en los que desde los centros educativos se quiera tratar un tema que coincida con los que nosotros vamos desarrollando,
o simplemente escuchar historias de otra forma, en común, en familia, fuera de las pantallas, y obligando a los niños y niñas a que hagan su escucha, a que potencien la escucha, la audición, que tanto están muy carentes estos días con tanta pantalla. Nuestra visión es que los niños, al escuchar, son ellos los que generan estas imágenes, son ellos los que crean, los que inventan los personajes a través de lo que nosotros les sugerimos en los podcasts, y nos parece una forma mucho mejor de trabajar. No quiere decir que estemos en contra de las pantallas, ni mucho menos, pero nos gusta y sabemos que cuando los niños escuchan es toda su imaginación y la creatividad la que está en marcha. Esta línea de podcast que os comento, más que tiene que ver con nuestra línea editorial, va en paralelo con la línea que desarrollamos para nuestros clientes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Y quiénes son nuestros clientes? Pues trabajamos para museos, para fundaciones, para entidades, para ONGs medioambientales, y lo que hacemos es aproximar su proyecto educativo a través de los podcasts. Nuestra forma de trabajar es crear un equipo entre Globos Mágicos y la entidad que nos contrata para desarrollar unos guiones, una historia, donde contamos contenidos que esta entidad nos proporciona, es decir, qué tema ellos quieren que nosotros hablemos. A través de eso inventamos una historia, unos personajes o un personaje que es el hilo conductor que va a contar todos estos conocimientos, y luego eso se puede utilizar como si fuera una audioguía o complementaria a las explicaciones que dan los educadores y educadoras en las visitas escolares, etc. También quería contaros que vamos a los centros educativos, a escuelas e institutos, y bueno, no solo escuelas e institutos, sino también en bibliotecas, en muchos trabajos, que son los talleres de construcción de podcast. Les enseñamos a los niños cómo es el proceso de construcción de un podcast, y a través de ese podcast hablamos sobre temáticas que proponen a veces los maestros, a veces es un proyecto de escuela, o a veces son los propios alumnos los que deciden qué temas quieren tratar en los podcasts. Así que trabajamos en colaboración con el profesorado durante unas 3 semanas más o menos, y luego nos desplazamos al centro con un equipo de radio profesional, les grabamos y luego les juntamos todo para que eso tenga un formato de podcast. Deciros que, como muchos de vosotros sabéis, los podcasts a nivel educativo es un formato súper potente, nos permite un montón de posibilidades. Está estudiado que el 22%, que las personas asimilamos más cuando escuchamos, un 22% más cuando escuchamos que no cuando estamos leyendo, por ejemplo. Y es por eso que los podcasts son muy válidos y muy potentes para los niños con problemas de comprensión lectora, con dislexias, evidentemente con problemas visuales, pero en general, cuando nos cuentan algo, y si es una forma que además acompañan con efectos, con música, nos queda en la memoria un 22% más de lo que hacemos cuando leemos. Entonces, nosotros nos parece sabemos que es un formato muy potente para usar educativamente, para profundizar en un tema, para trabajar lenguas, para aprender vocabulario específico sobre este tema. Los niños, en las encuestas que les hacemos después, nos dicen que han aprendido mucho más y que se acuerdan mucho más del tema que han tratado que no si lo hubieran hecho en clases sin pasar por el proceso del podcast. Entonces, bueno, os queríamos contar la existencia de estos talleres, por si os parecen a vosotros también interesantes de desarrollar en vuestra institución, en vuestra entidad. Y también quería compartir con todos vosotros y vosotras que tenemos una especial sensibilidad para los temas medioambientales. Nos preocupan mucho porque vivimos en Ibiza y sabemos lo frágiles que son nuestras islas, Ibiza y nuestra isla vecina Formentera, y es por eso que en algunos de nuestros podcasts y en nuestra línea editorial intentaremos desarrollar temas medioambientales
aproximar temas medioambientales de una forma amena, pero también muy divulgativa, para que se pueda usar no solo en los centros y en las familias, sino en todos los otros espacios de conocimiento y de divulgación del medio ambiente y del mar Balear, que es el que a nosotros nos preocupa más, porque lo conocemos mejor y es nuestro mar. En este sentido, estamos muy contentos de compartir con vosotros que en la pasada primavera nos presentamos a un concurso de la Fundación Renovables. El premio era a la innovación educativa, el recurso de innovación educativa. Se podían presentar vídeos, podcasts, cuentos, historias y fotografías, muchas cosas. Y nosotros presentamos un podcast y ganamos este concurso, y nos hace mucha ilusión, porque es un concurso que da la Fundación Renovables en el marco de su proyecto Rec4Ren, que significa Recursos para las Renovables, que es un repositorio de recursos, sea en vídeo, en podcast, en cuento, que tiene la Fundación Renovables en abierto, para que se pueda usar en centros educativos y si lo desean las familias también, pero está pensado más para los centros educativos como una divulgación. Nosotros nos presentamos con un podcast sobre movilidad sostenible, sobre la historia de una niña que piensa que tiene que ir de otra forma a la escuela, en este caso en bicicleta. Así que, si os apetece, perdón, os invitamos a que escuchéis este podcast a través de nuestra página web. Y ahora os voy a dejar con Flor para que os cuente mejor que yo, que ella es la experta de nuestro proyecto Sumergidos. Con Flor colaboramos justamente en la elaboración de este podcast que os he comentado que ganó el premio, porque ella es nuestra consultora medioambiental experta en estos temas, y como queremos que lo que hacemos salga con la máxima rigurosidad y el máximo conocimiento posible, contamos con Flor, y a raíz de eso nos animamos a preparar este proyecto Sumergidos, que ella os va a contar ahora, y el cual queremos presentar hoy, por si os parece que puede ser de vuestro interés, y en la medida de que podamos establecer una colaboración con empresas, entidades que compartan nuestro mismo sentimiento y que crean que este es un buen proyecto, no solo para divulgar y enseñar, sino también para dar a conocer que sus empresas, que sus entidades están preocupadas por este tema, y entre todos pues podamos hacer realidad este sueño de Flor y nuestro. Pues os dejo con Flor, una vez más agradeciendo el espacio que nos habéis brindado y esperando conoceros a todos muy pronto. Gracias. Bueno, gracias a todos por dejarnos este espacio, y volvemos a pedir disculpas por no haber podido estar allí hoy, pero con este vídeo creo que vamos a poder transmitiros lo que queríamos. Como ha dicho Elisenda, hemos creado esta colección de 8 episodios basados en la fauna marina, en la fauna del mar Balear. Hemos querido elegir 8 especies, que son muchas de ellas especies paraguas. Eso significa que debajo de su protección, protegiendo a esas especies, vamos a estar protegiendo a muchísimas especies más de toda la biodiversidad de nuestro mar. No hemos querido solo plantear una colección de podcasts basada en la fauna marina, sino también basada en lo que es cada problemática de conservación de cada una de estas especies, asociada a las posibles soluciones para cada caso. De esta manera planteamos lo primero, ese animal que nos importa tanto, que todos conocemos, que causa
emoción, de los que a todos nos gustan, especialmente de los más pequeños. Y por otro lado planteamos un poco la parte más negativa, que es qué problema tienen estos animales, muchas veces causado por el ser humano. Y por lo último, para poner ese punto positivo, es qué solución, qué podemos hacer para ayudar o qué buenas prácticas hay para cuidar a esos animales que tenemos en nuestro mar y que muchas veces no somos capaces de verlos, ¿no? Creemos que es importante estos podcasts hablando de estos animales de esta manera. Pensamos que es básico porque vamos a poder hablar de estos seres que la mayoría de las veces no los vemos, porque cuando hablamos de ecosistemas terrestres, como bien sabéis, hablamos de erizos, podemos hablar de conejos, podemos hablar de águilas, que son animales que en una excursión habitual podemos verlos, pero en el mar no. Entonces, para enfocarnos en estos 8 capítulos hemos querido dar protagonismo a 8 especies diferentes, pero entre ellas queremos resaltar, por ejemplo, a la tortuga boba, careta. Todos sabemos perfectamente, y más en este ámbito, que la tortuga es un animal cada día más presente en nuestro mar, que además por el calentamiento del mar Mediterráneo en exceso, eso son teorías, en la parte más oriental y en sus áreas originales de nidificación, como pueden ser las costas de Grecia, pues esa tortuga está desplazándose hacia el Mediterráneo occidental para empezar a poner sus puestas de huevos todos los años. Y todos hemos sido protagonistas, hemos leído en los medios de comunicación que las tortugas están empezando a poner esos huevos en nuestras islas por primera vez en la historia. Entonces, qué manera de ver esas tortugas que están viniendo a poner los huevos en nuestras costas, que podemos decir que más del 98% de las tortugas, la causa principal de muerte es la ingestión de plástico. Entonces, esta tortuga lo estamos enlazando con el problema de conservación totalmente ligado a la actividad humana, que es la ingesta de esos plásticos. Y en tercer lugar, pues qué solución, ¿no? Pues está hoy en día en boga de todo el mundo, de que tenemos un problema gravísimo de contaminación por plásticos, que tenemos que solucionarlo no solo en la etapa final, que sería como el reciclaje o la reutilización, sino irnos mucho más al inicio, que es el fin de la producción de los plásticos hoy en día, que sería un objetivo muy ambicioso, pero podríamos trabajar hacia él. Entonces, sería un poco esta idea. Con la tortuga, con por ejemplo el cachalote, otro de los animales protagonistas sería la foca monje, otro también el caballito del mar, que podríamos tener en Baleares, pero también por ejemplo en el Mar Menor, con esa problemática que conocemos de nitrificación, problemas por contaminación por nitratos de esa laguna marina tan bonita, que podría, esto lo vamos a quitar, lo del Mar Menor. Vale, que lo he dicho mal. ¿No ¿Qué quieres hacemos? decir lo del chemabrotón? No le Sí, quiero lo del hablar. cachalote. Sí. Vamos a cortar. Empieza con los animales. Sí, lo de la tortuga creo que lo explica bastante bien. Lo de la tortuga bien, y ahora dices lo del cachalote, que no me voy a extender porque Sí. seguro que Chema os va a contar. Exacto, Os habrá vale. contado. Bueno, y otro de los protagonistas de uno de los capítulos es el cachalote, que me voy a atrever a hablar un poco de él, pero poco, porque sé que tenemos hoy aquí a Chema Brotons, que es el gran experto en el cachalote Baleares, y todo lo que sea el cachalote lo he aprendido de él. Así que, bueno, esta idea de ese podcast también, del cachalote, ¿en qué marco? En un marco emocional muy cercano, en el que todos nos enamoramos de cuando Tursiops descubrió esa zona en el norte de Menorca, esa gran guardería donde las madres cachalotes iban a cuidar a sus bebés, a darles de mamar en un lugar seguro de crianza para amamantar, seguros de los peligros, muchos de ellos originados por el ser humano. Entonces, en esa situación queremos explicar esas poblaciones baleares de cachalote que, como bien sabemos, ya hablan ese dialecto, ese lenguaje propio, que es diferente a otros cachalotes del Mediterráneo, en el que explicamos esta guardería de estas madres cachalotes, y en el que tenemos problemas de conservación, como pueden ser la colisión de esos cachalotes con los grandes buques de transporte de pasajeros y de mercancías en Baleares. Entonces, tanto el cachalote
como estos problemas, como la solución, soluciones sencillas, como podrían ser la reducción de la velocidad de estos buques, que a todos nos gusta llegar rápido a todos los sitios, pero quizás reduciendo la velocidad y renunciando a llegar antes a los lugares, podríamos evitar que estos cachalotes pudieran colisionar. Bueno, y comentaros algo importante, es en qué momento del proyecto estamos. Nuestra intención es poder ofrecer esta colección de podcasts por capítulos a diferentes entidades, tanto públicas como privadas, que estuvieran interesadas en trabajar en la difusión en relación a esta fauna, las problemáticas y las soluciones. La idea sería pues que cada entidad pudiera financiar uno de los capítulos y después ya poder juntar toda esa colección, pero digamos que serían 8 capítulos diferentes con 8 logos, 8 entidades interesadas cada una en la fauna concreta y en una problemática y unas soluciones concretas. Es solo I have to change this. Yeah, you have to change. Put it here, the other side. Yes, it's here. Hola, hola. And the jack. Hola, hola. Está bien. Sin this. Antonio, ¿puedo ir? ¿Puedo ir? Ah. Vale. Hola, hola a todos. Yo soy Coco Francavilla, soy ingeniera de sonido y compositora. Muchas gracias, Antonio, por invitarnos. Me mudé a Ibiza inspirada por mi profunda conexión con el mar y el deseo de entrelazar la música con la conservación marina. Fundé una asociación que se llama Music for the Sea, Música para el Mar, para unir arte y ciencia, utilizando la música como una herramienta poderosa para inspirar la protección de nuestro océano. Hoy le presento con Neus del Instituto Inmar de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, un proyecto que se llama Posidonia Soundscapes. Es un proyecto que habíamos presentado a las Naciones Unidas, a la Ocean Decade, esperamos de ver el endorsement, que da voz a la pradera de Posidonia a través de pasajes sonoros submarinos, resaltando la importancia de la biodiversidad. A través de este proyecto buscamos que todos podamos sentir la conexión que tenemos con el mar, que cada sonido nos recuerde que proteger el mar es también protegernos a nosotros mismos y que al reconectarnos con los océanos encontramos una parte muy profunda de nosotros, porque todos nosotros venimos del agua y todos nosotros venimos del mar. Así, mi esperanza es que con este proyecto podemos reconectar con el mar para reconectar todos nosotros. Espero que juntos, inspirados por el sonido de la naturaleza, encontremos la fuerza para vivir de manera más consciente y conectada y tomar acción por nuestro planeta azul.
aquí, como he explicado, Music for the Sea es una organización sin ánimo de lucro con sede en Ibiza que conecta la música electrónica con la conservación marina para impulsar un cambio positivo en los océanos. Creemos en esto, que podemos estar unidos al planeta océano a través del poder de la música, que la música con su lenguaje universal tiene la capacidad de involucrar personas de todo el mundo, trascendiendo fronteras y uniéndonos, que los métodos tradicionales de conservación marina, la educación, la divulgación científica son fundamentales, pero tenemos que captar más la atención de un público más amplio. Y la música evoca respuestas emocionales profundas y un sentido de urgencia, promoviendo un compromiso global con la protección del medio ambiente. Aprovechando el poder de la música, podemos crear un movimiento para la protección y la conservación del océano, porque la música puede inspirar cambio, movilizar comunidades, que le convierte en una herramienta invaluable para proteger nuestros ecosistemas y amplifica un mensaje de nuestro esfuerzo colectivo. Y aquí tenemos que aprovechar en este lenguaje, esta es nuestra visión, y nuestra misión comienza aquí en Ibiza, en Formentera, con la esperanza de haber aquí un faro de conservación marina en el Mediterráneo, porque aquí podemos movilizar la comunidad musical y su vasta audiencia global, impulsar la acción colectiva e instar los líderes globales a cumplir con su compromiso de proteger el 30% del océano. Tenemos un manifiesto que está también en nuestra página web y nuestros objetivos son sostenibilidad, abogacía, conservación marina, investigación científica y una inspiración global, porque como artista y creativo de la industria tenemos la capacidad que podemos usar el poder de la música para inspirar acciones de nuestro planeta. Tenemos en plano iniciativa multidisciplinaria, Viento, concierto, experiencia artística inmersiva para fomentar conversaciones significativas y despertar un sentido de responsabilidad, como la música como catalización. Y esta idea nace aquí en Ibiza con el reconocimiento que Ibiza tiene una oportunidad única, que es tanto un epicentro vibrante de la música electrónica, de la nightlife, de los clubs, pero es un hogar de la Posidonia, que es un ecosistema claro que todo el mundo tiene que conocer. Y consciente de esta huella ecológica del turismo, del clubbing, creemos que es nuestra responsabilidad como músico, como artista, como industria musical, de retribuir a Ibiza, give back to Ibiza y ayudar a convertir la isla en un ejemplo global a través del poder de la música, que son todos los DJ, los clubs, la gente muy influente que está aquí en la isla, que puede aprovechar de millones de personas cada vez que viene aquí en la isla. Tenemos esta fuerza, tenemos la fuerza de poder conectar con todo el mundo. Y ahora Neus va a contar de nuestro proyecto de Posidonia, porque tenemos varias maneras de divulgación y nuestra misión es de verdad de involucrar la comunidad científica y expertos científicos y trabajar junto con nosotros para inspirar a la conexión del mar. Y así ahora paso Neus y después voy a hacer una pequeña conexión con el sonido del mar. Gracias. Hola, sí. Bueno, yo vengo a explicar un poco en sí lo que viene a ser el proyecto de investigación, porque la parte más, el pilar, perdón un momentito, vamos a, aquí.
el proyecto que presentamos tiene un pilar fundamental que es la música como herramienta de divulgación y cómo lo que es la parte artística quiere retroalimentar a la parte de investigación y cómo podemos conectar conjuntamente a través de lo que es la acústica submarina. Bien, la acústica submarina, bueno, yo soy Neus Pérez, vengo del Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de Cádiz, del Instituto de Investigación Marina, y mi campo de investigación es la acústica submarina. ¿Qué es? Pues es una línea de investigación, de ciencia, que lo que hace es estudiar cómo el sonido se propaga, cómo puede afectar o alterar a los animales y en sí el sonido como herramienta. Entonces, bueno, en este caso el proyecto va a coger de la mano la parte más científica, que es la acústica submarina, y convertirlo en material artístico. Bien, ahora os toca un poquito de concienciación y de explicación de la contaminación acústica y de lo que es acústica submarina. Bien, ante todo lo que hay que recordar siempre que el sonido es energía, es decir, como tal, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Una idea muy clara, es muy fácil del concepto de energía, es a través de lo que es un trueno. Cuando estamos en una gran tempestad, un gran temporal, escuchamos un trueno muy fuerte y como este viaja y rebota en el cristal. Este vibra, es decir, la energía sonora se ha convertido en lo que es energía cinética. Bien, este fenómeno hace que no sea preciso tener un sistema auditivo para percibir lo que es el sonido o lo que es la energía acústica. Y que además la energía se va a ir navegando y propagando por diferentes medios, ya sean sólidos, líquidos. Y en el caso del mar tenemos un complejísimo sistema en el cual el medio va a cambiar de presión, de temperatura, de salinidad en función de la profundidad o si estamos más cerca o más lejos de costa. Bien, con esta idea en la cabeza podéis entender, os podéis ya acercar a la idea de la importancia del sonido en el mar. Recordemos que el mar es un ambiente oscuro, completamente, bueno, las primeras capas sí que hay un poco de luz, pero fundamentalmente es oscuro. Y el sonido es una forma de ver en un mundo sin luz. El sonido a los organismos, recuerdo que no hace falta tener un sistema auditivo, es decir, podemos tener información a través de la variación de presiones o de la vibración. El sonido nos va a aportar información del medio que nos rodea, con lo cual vamos a poder saber si hay una presa a la que cazar o cuándo actuar para la caza. Vamos a poder saber si tenemos un depredador que nos acecha y si tenemos que salir huyendo. Vamos a poder relacionarnos, aparearnos, navegar, orientarnos, con lo cual el sonido en el mar para los organismos es fundamental. Pero en las últimas décadas el ruido antropogénico está creciendo el doble por cada década. Es decir, cada vez hay más tráfico marítimo, con lo cual generamos ruido, incorporamos energía acústica al medio, plataformas, por ejemplo, eólicas. En este caso el ejemplo es una plataforma petrolífera que, bueno, que actualmente están un poquito más ahora, se están secando los pozos, con lo cual ya están desmantelando, pero esta aportación del ruido antropogénico, de energía acústica al medio marino, hace que afecte y altere a gran número de especies marinas. ¿Por qué? Pues porque alteramos precisamente en ese ambiente sonoro, enmascaramos señales y podemos generar lesiones e incluso la muerte. En este caso son muy famosos, no sé, supongo que habréis escuchado los varamientos masivos, por ejemplo, de cifios o de calderones comunes, en los cuales a través de una actividad militar, en este caso estaba vinculado a una actividad militar, generaban tal agresividad acústica que causaban un varamiento masivo en cifios, que fue en el caso de Tenerife o creo que fue en Tenerife o Gran Canarias, produciendo la muerte de un gran número de individuos. ¿Por qué? Pues porque estás generando tanto sonido tan fuerte que puedes crear rotura de membranas y desorientación de los animales, causando una muerte. Es una parte muy dramática, pero se puede generar, se puede producir y no deja de ser una problemática.
En cualquier caso, el ruido es una contaminación tan importante como la química. Actualmente los gobiernos exigen estudios de impacto acústico submarino para determinadas actividades marinas, al igual que hay que hacer un estudio de sedimentología o cualquier otro tipo de evaluación. ¿Y por qué? Porque es siempre importante para la supervivencia de los organismos marinos. Bien, en este contexto, pues ¿qué es un paisaje sonoro? Precisamente el paisaje sonoro es el conjunto de todos los sonidos. Véase la biofonía, que es el sonido que producen todos los organismos marinos. Están los cetáceos, que son más famosos por su contribución al sonido, que están los silbidos, los clics, los cantos, y en el cual, por ejemplo, con nosotros trabaja Turshops, participa en el proyecto. Está los peces, que también de una forma u otra hacen y generan sonidos. Crustáceos, las gambas, los langostinos. Hay una infinidad de organismos que sí que también generan sonidos y que nosotros podemos intentar identificarlos para ver y estudiar el ambiente en el que están y de una forma u otra calcular o poder estimar la biodiversidad o la riqueza del área a través del sonido. Y esto es lo que te aporta información un paisaje sonoro. A su vez también se incorpora lo que es la geofonía, es decir, el sonido ambiental, el oleaje, el viento, la tectónica de placas, los terremotos, son sonidos que pertenecen al ambiente sonoro y que te muestran, pues por ejemplo, también un poco de la mano al cambio climático, también percibir cambios de corrientes o, por ejemplo, dinámicas costeras. Y el tercer conjunto es el antropogénico. Evidentemente, en tu paisaje sonoro vas a tener un popurrí de todo, incluyendo cualquier sonido o ruido que venga del ser humano. Las alteraciones en estos paisajes sonoros aportarán una información u otra, y por eso estamos todo el rato trabajando y hablando de paisajes sonoros. Aquí un ejemplo de paisaje. ¿No se oye? A ver. Voy a intentar. Can you play it? Bueno, esto era un mejunje de sonidos. Lo que os enseño es un espectrograma que lo que estáis viendo es en este lado. Voy a moverme. Lo que pasa es que antes hemos probado el sonido y sí que funcionaba. Aquí tenemos lo que sería la escala donde están las frecuencias, de menos a más alta. Aquí es la variación en el tiempo, y en escala de colores lo que tenemos son niveles sonoros, es decir, mayor o menor nivel sonoro. En este conjunto podéis ver que hay, podéis ver cada rasgo, cada curva, cada patrón de color puede ser un sonido característico u otro. Puede ser un bicho, un bote o un algo. Entonces, en el ejemplo era porque escuchabais el sonido. Bueno, yo creo que no, ni de coña. Yeah, well, just let me show. Pero haz una cosa, porque aquí a ver si le doy porque no está. Vale. ¿Dónde están los peces? Hay los peces más difíciles, ¿eh? Vale. Vamos a probar ahora. No sé por qué se ha movido. A ver si hay suerte y consigo solucionarlo. Aquí hay esto no es de Ibiza, esto es una grabación. Ahí lo tenemos. Ese es el popurrí. Hay blues, hay como una motosierra, el cric-cric, ¿vale? Aquí hay información de todo tipo, hay geofonía, hay antropogénico y hay biofonía. Pero lo más llamativo en este caso es que hay una ballena jorobada, una yubarta. Aquí la tenéis. Claro, enmascarada, intuida, pero está.
la información que se puede tener de los paisajes sonoros es bastante compleja, difícil e imposible de conseguir clasificar, pero sí que poco a poco, gracias a la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, lo que hacemos es ir clasificando sonidos, aquellos que vamos por lo menos identificando, y vamos creando una serie de algoritmos o archivos de entrenamiento para que a través de deep learning podamos entrenar al modelo y él por sí mismo empiece a decirnos dónde detecta esos patrones sonoros. En este caso, la yubarta es que visualmente, si estás acostumbrado a trabajar con el sonido, sí que la ves. Pero hay otros sonidos, como lo que preguntabais de los peces. Hay muchos peces que es... Y ahí, como podéis comprender, buscar es una aguja en un pajar. Pero si lo encuentras, lo aíslas, luego puedes crear un patrón, un entrenamiento, y ahí sí que puedes empezar a que a nivel de modelo te vaya buscando en la máquina el sonido. Luego está la técnica, la que se escucha todos los ruiditos que consiguen matizar, o sea, verificas ese match, esa identificación. ¿Habéis escuchado? Os vuelvo a poner para que escuchéis. Este es el paisaje sonoro, ¿vale? Cuando alguien me habla de la música obtenida de este paisaje sonoro, es curioso, esto está depurado, pero lo que hará Coco ahora con el trabajo de grabaciones es una maravilla. Yo estoy acostumbrada a escuchar mucho ruido y mucho jaleo y luego clasificar, pero nunca me había planteado que podía ser música. ¿Vale? Bien, en nuestro proyecto concretamente, el Posidonia Soundscapes, paisajes sonoros de la Posidonia, tiene varios pilares fundamentales, y es lo que he explicado antes más o menos, la investigación marina. Lo que hacemos es lo que se hará, porque todavía no está, hasta que no se resuelva lo de la UNESCO no empezaremos, probablemente se espera que para abril de 2025 empecemos. Se fondean equipos, se hacen medidas de larga duración, significa que los equipos son sistemas de monitorización en continuo, son hidrófonos con unas grabadoras, un micrófono marino con unas grabadoras que lo dejas, lo fondeas en un sitio controlado y va grabando de forma continuada el sonido que existe en esa zona. Está 2 meses, lo recoges y luego se procesan los datos. 2 meses de grabaciones son 5 meses de trabajo de laboratorio o más. Entonces se fondean equipos, se recogen, se procesan, se clasifican, se analizan los datos y luego se crean estos archivos de entrenamiento para que podamos intentar identificar los sonidos y ver un poco más allá. Con esto vamos a intentar, a través del paisaje sonoro, tener información de qué está pasando. Porque antes, no os lo he dicho, pero en el paisaje sonoro había una moto acuática, que era lo que parecía como una sierra. Con lo cual podemos identificar el porcentaje de presencia de ruido antropogénico, si coincide o no, si hay enmascaramiento según qué tipo de señales, si hay variabilidad, que por supuesto sabemos ya de antemano que va a haber variabilidad en esa exposición al sonido, porque en verano aquí en Ibiza va a ser la fiesta grande y suponemos que en invierno habrá unas zonas más pristinas, más limpias de sonido antropogénico, para luego así de esta manera podemos evaluar los impactos que podamos encontrar y poder sobre todo conocer el estado ambiental sonoro de los paisajes sonoros de Posidonia. En sí, la Posidonia no creo que genere ningún tipo de sonido, pero sí toda la biodiversidad que ella conlleva. De manera que evidentemente se intentará caracterizar diferentes estados de hábitats de Posidonia. Uno sería una zona degradada o más expuesta al ruido antropogénico, otra que sería más limpia, sería más alejada de cualquier ruta marítima, de cualquier zona turística, y una tercera que sería un seguimiento, porque hay una actividad de replantación de la Posidonia en la cual se hará a través del sonido, a ver si vemos algún tipo de variación en el paisaje sonoro durante la replantación y unos años después de ella, para ver si hay algún tipo en la biodiversidad y en la riqueza del hábitat. Con todo ello, a su vez se participa, todo esto es la parte de investigación, pero debemos clasificar, trabajar con sonidos que se usarán para crear una biblioteca sonora con la que se intercambia y se les prepara a toda la parte del arte y el grupo de artistas para que creen su magia. Ellos desarrollarán herramientas y tecnología musical
De manera que ya es la parte de conexión musical que ha explicado Coco. Evidentemente hablamos de un proyecto largo, hablamos de un proyecto de mucho trabajo, previsto arrancar para abril de 2025. Abril de 2025 es para que se pueda fondear los equipos justo antes del pistoletazo de salida de la actividad turística. Entonces, está previsto el primer año realizar primeras grabaciones no en continuo, pero en periodos, es decir, periodo de llegada del turismo y luego ya del invierno para cuando sale. En 3 áreas, que sería una zona con más impacto antropogénico, otra se espera menos impacto antropogénico y la tercera que sería el seguimiento de la replantación. En el 2026 ya es un año completo de medidas en continuo, donde sí que se espera poder un poco más la evolución de todo ello. Del 27 se necesita para analizar datos como locos y el 28 ya empezaríamos a trabajar en colaboración con una universidad de Texas que trabajan con acústica submarina para establecer ciclos de la fotosíntesis a través del sonido, en el cual suponemos que ya tendremos un poco más reconocido todo el hábitat y podríamos empezar a ampliar en otras líneas, porque es muy diferente, aunque no lo parezca es muy diferente, pero se ampliarían en otras líneas de la acústica submarina los trabajos con la Posidonia y en 2030 ya cerraríamos el proyecto. Y con todo esto, sin olvidar que en el proyecto evidentemente hemos venido 2, pero somos muchísimos. La Universidad de Cádiz con el Instituto de Investigación Marina llevamos la parte de paisajes sonoros y acústica submarina. La Asociación Turfshops, lo que serán los responsables sobre todo de orientarnos en la parte de cetáceos, porque aunque nosotros también trabajemos con parte de cetáceos, no en Ibiza, no las dinámicas poblacionales, ellos disponen además de base de datos de catálogo de silbidos y llevan años trabajando en la zona. Es más, en el 2003-2004 colaboré con ellos en el primer proyecto de Cachalote y fuimos a ver la guardería de Cachalote, estuvimos trabajando con Luke Rendell, yo era joven y ya científica. Y Turfshops será el responsable de llevar toda la parte de análisis de cetáceos en estos hábitats que hasta ahora no se han trabajado ni se han monitorizado en ese aspecto porque, aunque no lo parezca, la Posidonia es ruidosa. Es una zona donde hay mucho movimiento de elementos, ya sean las propias plantas, es una zona del sustrato y eso genera un ruido que, si quieres buscar silbidos nítidos, silbidos más limpios, pues a lo mejor no es lo más adecuado. Con lo cual se va a monitorizar también en ese aspecto, a ver qué tal se trabaja para la identificación de cetáceos. Bain-Marie, que son los que son responsables de la replantación, es aquí la parte de la foto, y luego la parte de la música, Mutec, que trabaja con eventos y apoyará toda la parte de la difusión con eventos sonoros, festivales musicales, y World of Sounds, que son un grupo de México que trabajan con arrecifes y que también desarrollan paisajes sonoros, con lo cual y tienen además una herramienta para la parte de la ciencia ciudadana. Todos los hábitats se juntarán para trabajar en esta herramienta para que participe a nivel global y que todo el mundo pueda escuchar y ser un pequeño acústico. En fin, creo que con esto no sé si me ha olvidado algún socio importante. Bueno, colaboran varias entidades, sobre todo musicales, que apoyan y financian la parte del proyecto, y creo que ya con esto vamos a hacer un ejemplo de cómo nuestro paisaje sonoro que habéis podido escuchar se convierte en arte. Is thinking.